El tema de esta predicación, la mejor elección. La mejor elección. Jesucristo ha venido hablando con sus discípulos desde el capítulo 5, capítulo 6 y 7, en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Allí Jesús está reunido con ellos. Y él considera, Jesús en ese momento, comenzarles a hablar acerca de cómo debe de ser el cristiano, su carácter. Y comienza a desglosar lo que es el tema de las bienaventuranzas. Comienza a decir: dichosos, felices, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pacificadores, los mansos, los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia. Y comienza a hablarles acerca del reino donde Él gobierna, un reino espiritual. Y cuando llega al capítulo 7, versículo 13 y 14, los confronta con una elección que deben de realizar. Todos los seres humanos, incluyendo a los cristianos, todos los días tomamos decisiones. Las decisiones están a la puerta siempre. Cada decisión que tomaremos representará nuestro bienestar o nos perjudica, o nos va a perjudicar dependiendo de lo que hagamos. En la Biblia no es la excepción. Cuando Jesús les habla acerca de las bienaventuranzas y de cómo debe de ser el caminar en su reino, Él los confronta y hace un alto y les habla acerca de la puerta estrecha, del camino angosto, pero también les habla del camino espacioso. Y es así como el cristiano tiene que aprender a tomar decisiones. En la Biblia encontramos constantemente hombres que tomaron decisiones, y esas decisiones marcaron la vida de ellos, la de sus familias y sus descendencias. Moisés fue uno de ellos. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, dejo un apartado ahí. Vamos a ir a un poco de introducción antes de abordar el pasaje. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Moisés tuvo que elegir. Después de haber caminado un tiempo con el pueblo en el desierto, Dios lo llama a tomar una decisión. Y esto representa a nosotros en la actualidad. ¿Cuántos años hemos venido caminando en el Señor? Y esta palabra es para que, si no has elegido en Jesús, es el momento. Dice el texto, Deuteronomio 30, 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y ¿qué más? Y Dios se le presenta a Moisés y le dice: Moisés, hoy tienes que tomar una decisión. Tú has caminado conmigo por un tiempo, pero tú tienes que decidir, porque no solamente basta con escuchar. Tenemos que decidir por aquello que realmente nos trae un bienestar a nuestras vidas. Porque seguramente en este lugar, probablemente hay alguien que no está seguro. Has venido, has escuchado, pero quizás en tu corazón no te atreves a tomar la decisión por Cristo Jesús. Y Dios le presenta a Moisés y le dice: tú tienes enfrente la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que tú elijas, Moisés, te afectará hoy, mañana y siempre. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y casi siempre cuando Dios nos llama a tomar decisión, Él siempre nos sugiere lo mejor. ¿Sí logra verlo? Después de que le pone en la mesa a Moisés la decisión en su vida, Él le sugiere en el versículo 16: porque yo te mando hoy que ames ¿qué? A Jehová. Y esto nos enseña que siempre lo mejor será Dios. Lo mejor será Dios. Más que tu trabajo, más que tu negocio, más que los placeres, es mejor Dios. Esa es la mejor decisión según el texto. Que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado.
Y esto nos enseña que escoger a Jesús o elegir a Jesús nos traerá vida, nos traerá paz y bendición en esta tierra y en la eternidad. El texto continúa diciendo: y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto que... Y esto nos enseña algo: detrás de cada elección hay una consecuencia. Detrás de cada decisión que toma el ser humano hay una consecuencia. Y lo que Dios habla en este pasaje es un tema de advertencia. Él te invita a decidir, pero Él también te dice que debes decidir. De lo contrario, si tú decides lo otro, te traerá consecuencias. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tenemos que aprender a elegir y a decidir qué es aquello que nos beneficia y nos edifica como personas e hijos de Dios. Dice la palabra de Dios: si tú eliges lo contrario y no me escuchas, tú tendrás consecuencias. Una de ellas es que te vas a extraviar. ¿Y cuánta gente extraviada no hay en la actualidad? Que no sabe ni para qué vino a esta tierra, de un lado para otro. El que camina sin Dios camina extraviado, camina sin esperanza, caminas en lo que dice el otro. Pero si tú continúas en esa elección y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, y esto nos habla de que el ser humano por naturaleza es idólatra, busca constantemente colocar a alguien en su corazón que no sea Dios. Y puede ser desde las cosas materiales hasta la familia, los hijos, el esposo, el matrimonio. Y a ellos les sirves, dice el texto. Yo os protesto, dice el 18, hoy que de cierto pereceréis, la consecuencia. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Me ayuda a leer? Escoge. Escoge. Dios te dio la bendición a ti de la vida. Vivir es una bendición, pero hay que aprender a elegir qué quieres vivir, cómo quieres vivir, qué tipo de vida es la que tú quieres vivir. Elige. Esta tarde Dios nos habla de algo muy importante en la vida del hombre, y Él nos habla de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y son cosas que tenemos constantemente al frente de nosotros. Lo que la Biblia nos habla esta tarde es de que el hombre tiene que decidir qué quieres vivir, qué tipo de vida quieres vivir, cómo quieres que tus hijos y tu descendencia viva. Decídete. Si es con Dios, tendrás bendición espiritual. Si no es con Dios, tendrás consecuencias. Escoge pues la vida para que vivas y tu descendencia. Al final del versículo 19 nos habla: escoge la vida. Esta tarde Dios te dice: escoge a Jesús. Es lo mejor para ti. Joven, jovencita, amigo, escoge a Jesús. Es tu mejor elección. Y no es de que Dios ocupe de que le hagamos propaganda. No. Él no ocupa de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Porque nosotros sin Él no somos nada. Y Él sigue siendo Dios y nosotros. Josué 24:15. Josué también tuvo que decidir. Josué 24:15. Todos los hombres de la Biblia tuvieron que decidir. Aunque Dios los fue dirigiendo en su camino, al final Él los confrontó y los llamó a tomar una decisión. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo
¿qué dice? Sí logra ver que Josué en su familia, él tenía esposa, él tenía hijos, él tenía siervos y siervas. Pero cuando él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué eligió por su familia. Él estaba seguro que lo que él iba a decidir, sus hijos no iban a estar en contra. Y qué hermoso cuando los padres eligen por Dios. Josué confrontó al pueblo y les dijo, decídanse, ¿a quién quieren seguir? Hemos llegado en una etapa de nuestra vida en la cual ya sabemos en qué consta la vida en esta tierra. Pero Dios nos llama a decidir. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no le preguntó ni consensó con su esposa ni con sus hijos. Él estaba seguro de que la elección con Dios o por Dios era la mejor elección. Jeremías 21:8 también eligió. Jeremías, en su momento también este profeta, en un momento difícil, previo al cautiverio, llamó al pueblo a elegir. Jeremías 21:8 dice, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros, ¿me ayuda a leer? Camino de vida y camino de muerte. Antes de que fuera llevado cautivo Israel a Babilonia, Dios levantó al profeta Jeremías para que confrontara al pueblo y le dijera, tú decides, decide por tu vida. No vivas en dos pensamientos, no vivas en dos ideas, porque no vas a hacer ninguna de las dos. Muchos viven así, titubean. ¿Será que valdrá la pena que yo con mi familia afiance mi familia en las cosas de Dios? Algunos esposos, algunas esposas no están seguros si traer sus hijos a las cosas de Dios. Titubean, piensan. Déjame decirte que debes de decidir por ti y por tus hijos. Y el mejor lugar es Jesucristo. Y el mejor lugar es Dios. Y el mejor lugar es la iglesia del Señor. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y esto nos habla, hermanos, de que el hombre tiene que aprender a tomar una decisión por él y por los suyos. Juan 6:66, un último ejemplo. Porque también Jesús, después de un tiempo que estuvo con sus discípulos enseñándole, viendo los milagros, los confrontó. Algunos, después de caminar un cierto tiempo en el Evangelio, algunos titubean y se desesperan y regresan. Porque servir a Jesús implica compromiso. ¿Implica qué? Compromiso. Yo siempre he dicho esto a la iglesia, la vida cristiana no es un juego. Nadie viene a jugar aquí ni a perder el tiempo. Venimos aquí porque seguimos a un Dios vivo. Venimos aquí porque sabemos de qué es lo mejor para nosotros. Y después de un momento que Jesús hace una predicación, ahora un mensaje fuerte, en Juan 6:66, le dice a los discípulos, desde entonces, muchos de sus discípulos, que dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando se dieron cuenta muchos de los seguidores de Jesús, lo que implica la vida cristiana, algunos dijeron, esto se me hace muy complicado, no quiero compromiso, yo tengo que vivir mi vida. Hoy en la actualidad hay mucha gente que se dice cristiana. Usted ve las noticias cristianas y podemos ver estadios llenos, recintos, auditorios, eventos de gente que se llama cristiana, pero que si usted tiene o pudiera llegar a ver la vida de cada esas personas, podría o llegaría a ver que esa gente no tiene compromiso con las cosas de Dios. Porque el cristiano es un carácter, no es un título. ¿Escuchó eso? Ser cristiano no es un título que nos colgamos en el cuello. No. Es un carácter que se desarrolla a través de la vida y que vamos creciendo a la imagen de Jesucristo. Porque cuando viene la vida, cuando viene en el cristiano vienen pruebas, algunos se desaniman.
¿Le ha pasado? Algunos cristianos por algún tiempo han sido fervientes en las cosas de Dios. Pero viene la enfermedad, viene la tribulación, viene la lucha, las dificultades, y algunos dicen, ya no voy a ir al templo. Como si eso fuera a arreglar el problema. Y muchos se regresan. Cuando se dan cuenta que seguir a Jesús implica compromiso y responsabilidad, no con el hombre, no con la iglesia, sino con Dios. Porque fue Dios el que lo salvó a usted, no fui yo. Fue Cristo el que dio su vida en la cruz del Calvario, no fui yo. Y cuando usted viene aquí, viene a este lugar porque Dios diseñó que tendríamos que reunirnos como iglesia para alabar, escuchar su palabra y que Él nos hablara. Pero cuando se da cuenta el ser humano que seguir a Jesús implica compromiso y responsabilidad, muchos retroceden. Y fue el caso de Juan 6:66. Y dice el 67, cuando Jesús se dio cuenta de que muchos retrocedieron, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y esto seguramente confrontó a los discípulos. Si alguien te dijo que venir a Cristo cambiarían las cosas y no tendrías problemas, déjame decirte que te engañaron. Cristianos y no cristianos tenemos problemas, enfermedades y tribulaciones. La diferencia lo hace que ahora con Cristo somos más que vencedores. Y que en los problemas tenemos consuelo y paz de un Dios vivo. Y que antes no la teníamos. Esa es la diferencia. Tendremos dificultades, tendremos enfermedades. Lo que hace la diferencia ahora es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que Él me ayuda, y que Él no me deja, y que Él me sostiene. Por eso elegí a Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿también se quieren ir ustedes? Elijan. La vida cristiana es la mejor vida, pero tiene dificultades, tiene luchas, tiene adversidades. Pero ¿saben qué? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo hermoso de la elección de caminar con Jesucristo. 6:68. Después de que Jesús los confronta para elegir, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esto es hermoso, porque Pedro entendió que el mejor lugar es Jesucristo. Y si no es Él, no tenemos a dónde ir. No podemos caminar detrás de una religión o detrás de los pensamientos del hombre. El mejor lugar para el hombre es Jesucristo. Dice 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Encontramos a un Pedro, el cual decidió, cuando el Señor lo confrontó, a tomar una decisión. Con toda esa introducción vamos a regresar a Mateo 7, donde encontramos un contraste de elecciones. Encontramos dos puertas y dos caminos. Dice el versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Nos habla de una puerta estrecha. En esta puerta no puede pasar nadie más que tú. No puede pasar contigo ni tu esposa ni tus hijos. Porque cuando elegimos por Jesús, elegimos personalmente. No podemos pensar por los demás, ni decidir por los demás. Decidimos por nosotros mismos. Por eso esta tarde Dios se presenta ante nosotros. A ti directamente. A ti como persona. Nadie puede elegir. Y tú no puedes elegir por nadie más. Tienes que elegir por ti mismo. Tu bienestar, tu decisión implica para ti algo. La puerta estrecha nos habla de alguien que entra individualmente. Los términos son individuales. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Vemos un contraste, una puerta ancha, y nos habla de un camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y aquí podemos clasificar o hablar de gente
que camina sin Dios, con sus ideas, sus pensamientos, sus puntos de vista. Y por ahí hay mucha gente. Hoy en la actualidad hay muchos que no les importan las cosas de Dios. Les importa más su vida, su bienestar, lo que ellos piensan, cómo creen. Y por ahí hay muchos, porque por ese camino van los pensamientos del hombre. Pero la palabra nos habla de una puerta la cual es angosta, estrecha. Y esto nos habla de que debe de haber solamente tu persona que entrará en ese lugar. Vamos a ir a 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio, que dice, a su debido tiempo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que hay un solo camino para llegar a Dios, y es a través de Jesucristo. Esa es la puerta estrecha, ese es el camino angosto. No solamente entras tú, sino que debes de caminar en ese camino angosto, en el cual la voluntad es la voluntad de Dios y no la tuya. Por lo contrario, hay una puerta ancha y un camino espacioso, y la mayoría de la gente va por ese camino. Esta tarde es un buen momento para elegir. Si eres el que duda en el corazón, si no estás seguro de las cosas de Dios, elige, toma la decisión y afiánzate. De lo contrario, al tomar una decisión que no sea Dios, el Creador nos alerta que nos traerá consecuencias. Juan capítulo 10, versículo 1. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Querer pensar de que tú puedes arreglar las cosas a tu manera y que llegarás a Dios, nunca lo llegarás. La única manera para llegar a Dios siempre será a través de Cristo Jesús. Siempre será a través de Él. Esta tarde, iglesia, amigos, hermanos, Dios nos ha traído. A los que ya hemos elegido, gloria a Dios, siga adelante. Tomó la mejor decisión. Los que dudan, es tiempo de decidir. No hay tiempo que perder. Tienes hijos que enseñar. Tienes descendencia por la cual dejarles un camino con Dios. No perdamos más el tiempo. Es tiempo de buscar y elegir. Y el mejor camino y la mejor decisión es Cristo Jesús. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias esta tarde por su palabra.